El 28 de diciembre de 1985 se proyecta ante un público en el Salón Indian du Grand Café en París las consideradas primeras películas de la historia. Con la salida de la fábrica Lumière en Lyon, Los Herreros, El Regador Regado entre otras, los creadores del recién cinematógrafo Auguste Nicolas Lumière y Louis Jean Lumière causaron tanta impresión y emociones en aquellos primeros espectadores que sin saberlo habían sido creadores de lo que ahora concebimos como la primera experiencia cinematográfica de la historia. Lo que comenzó siendo casi una experiencia circense no tardó mucho en saltar hacia otros ámbitos y en ser percibida como un campo más del arte, una bellísima forma de contar historias. ¿Y qué es lo que inevitablemente pasa con todos los tipos de arte? Se valoriza y en consecuencia se comercializa. Especialmente en el cine sucedió que a medida que las historias que se querían contar se fueron haciendo más complejas, los realizadores se daban cuenta que hacer películas requería de muchos recursos, formando así una industria tan costosa como fructífera. Es así como surgen las tres entidades que forman la industria del cine. La productora, encargada de hacer la película, de financiarla y son ellos los dueños de la misma, la distribuidora, encargada de mover la película, promocionarla y venderla, y la exhibidora, cuyo trabajo es entregar la película al público. De ello surgen los primeros grandes estudios de cine, la Warner Brothers y Universal Studio 20th Century Fox, que muchas veces hacían el papel tanto de productores como distribuidores y hasta cierto tiempo hasta de exhibidores también. Por eso, el cine como arte y el cine como negocio han ido contraponiéndose y complementándose para juntos ir dando forma a la increíble historia del cine. De esta manera ha funcionado la forma en la que se hace y ve cine hasta el presente. Sin embargo, hoy en día podemos decir que este modelo se ha puesto realmente a prueba. Y es que para muchos, una de estas tres entidades está en un peligro real de desaparecer. Y es que a partir del nuevo siglo, del siglo XXI me refiero, las reglas del juego comenzaron a temblar con la aparición de los nuevos servicios de streaming. Durante estas últimas 2 décadas ha habido una ruptura tan grande en la forma en la que se percibe el cine que ha desembocado probablemente en una de las revoluciones más grandes en la manera en la que se vende el cine y que probablemente suponga un cambio en la manera en la que se hace el cine, cambios que de alguna forma van en función a nuestro propio desarrollo como sociedad, a nuestra propia evolución como seres humanos, a la manera en la que pensamos y a la manera en la que consumimos contenido. Sean bienvenidos amigos, esto es Cinema California. Hace ya varios meses decidí ir al cine a ver Godzilla vs. Kong, pensando que sería la única persona en toda la sala de cine. Esto lo digo porque ya había ido un par de veces antes, tanto para ver Wonder Woman 1984 como para ver Tenet, ambas películas estrenadas durante la pandemia. Pero mi sorpresa es que no, que de hecho estaba llena, o bueno, al 50% debido a las restricciones sanitarias. Pero igualmente la experiencia fue realmente increíble. Recuerdo que salí del cine bastante emocionado, pero me di cuenta que esto no se debía a que la película fuera emocionante, que lo es, sino que solo atribuyo a la mera experiencia en sí. Sentí que desde que había comenzado la pandemia ya me había olvidado de ese sentimiento de estar sentado con mis refrescos, con mis palomitas, en silencio, rodeado de gente que junto a mí estamos experimentando la propia magia del cine. Así, en esta mini epifanía, traté de comprender cómo cambiaría el cine, cómo cambiaría mi vida y cómo cambiaría el mundo en general sin la existencia de las salas de cine. Pregunté si realmente podía morir la experiencia cinematográfica. Y en consecuencia, ¿qué es en sí la experiencia cinematográfica? ¿Dónde está el cine? Y es que probablemente muchos ya lo sepan, pero los medios de comunicación llevan meses debatiéndose la extinción de las exhibidoras como las conocemos hoy en día. Y entonces me propuse hacer un video para YouTube explorando justamente eso. Bueno, pues este no es ese video. He decidido que era mucho más importante primero entender en qué posición se encontraba la industria hoy en día, para poder eventualmente especular sobre su futuro. Este sí es ese video y lo haremos en 3 partes, 3 épocas de la industria. Ojo, partiremos del cine americano y ya después descontextualizamos. Ya verán. ¿Listos? Vamos a ello. Si algo definió el cine de la década de 1910 fue el surgimiento de los primeros estudios de cine. Y vaya que lo definieron. Aquí es cuando aparecen Paramount Pictures, Warner Brothers, la Metro-Goldwyn-Mayer, la RKO Pictures y 20th Century Fox, las conocidas como las 5 majors del cine clásico. Enormes empresas que acumulaban sistemáticamente la mayor cuota de mercado y controlaban en su mayoría la industria cinematográfica en todos sus aspectos. En ese entonces Universal Pictures, el primer estudio en suelo americano, era parte de las 3 minors junto a Columbia Pictures y United Artists, estudios de mediano tamaño.
Así, el negocio del cine fue creciendo y poco a poco se fue formando un sistema que marcaría la época dorada del cine. Las películas comenzaron a ser vistas más como productos que como obras artísticas, y su autoría se atribuía mayormente a los productores, que básicamente convirtieron a los estudios en fábricas de cine. El entonces llamado Sistema de Estudios de Hollywood instauró políticas de contratación por exclusividad a largo plazo en los actores, trayendo consigo la explosión del Star System de Hollywood. Se comenzaron a distribuir masivamente las películas y en su mayoría el equipo creativo, como los directores, eran vistos como empleados al servicio de un estudio. ¿Y qué pasaba con los exhibidores? Parte de los grandes estudios eran dueños de la mayoría de las salas de cine en ese entonces, y principalmente se dedicaban a proyectar sus propias películas, dejando a los cineastas independientes totalmente desolados con poquísimos canales de distribución. A partir de los años 30, personalidades como Adolph Zukor, uno de los fundadores de la Paramount, que en ese entonces era la major más importante de todas, promovieron los sistemas del block booking y el blind bidding, aprovechándose del monopolio en el que se manejaban. Las salas de cine que no pertenecían a las majors se veían prácticamente obligadas a comprar películas de relleno para poder proyectar una película estelar, aunque posteriormente a las películas de relleno se les conocería como la serie B del cine. A esto se le sumaba el hecho de que pocas veces podían ver muchas de estas películas antes de comprarlas, completando una competencia totalmente injusta. Afortunadamente, aquel sistema se vino abajo en 1948 con la promulgación de los decretos Paramount. Los decretos Paramount fueron la consecuencia directa del caso antimonopolio de Hollywood de 1948, en donde la Suprema Corte de los Estados Unidos falló en contra de la integración vertical para las 5 majors de aquel entonces, que como ya dije eran liderados en el momento por la Paramount de Zukor. Los decretos se cargaron tanto al block booking como al blind bidding, y lo más importante de todo, les prohibió a los 5 estudios más grandes del país ser dueños de salas de cine, limitándolos solo a la producción y a la distribución. Aunque los decretos estaban dedicados solamente a las 5 majors, el modelo fue respetado por casi la totalidad de los estudios, ya sean independientes o no, y adoptándolos en prácticamente todo el mundo. Tal caso fue de tanta importancia en la historia del cine del siglo XX que significaría el principio de la ruptura de las formas del cine hasta el momento, desembocando casi 20 años después en el fin del cine clásico y el surgimiento del nuevo cine americano de los 70. En ese sentido, los decretos ayudaron a dar apertura a una apreciación de los realizadores autores y abrir así los cines a la diversificación genérica. En la exhibición sucedió lo paralelo. Para 1960, las salas de arte y ensayo rebasaban el millar en los Estados Unidos, en comparativa a la media docena que hacían 14 años antes, en 1946. Por su lado, las consecuencias del caso Paramount llevaron a una reconfiguración de las posiciones de los estudios más grandes, comenzando con la compra de la RKO Pictures, quienes habían producido Ciudadano Kane, seguida también, ya sea por venta o bancarrota, por la Metro-Goldwyn-Mayer, United Artists y recientemente 20th Century Fox, adquirida por Disney, claro, la empresa emergente que lograría posicionarse como la número 1 de todas hasta nuestros días. Mientras todo ello sucedía en el cine, las nuevas tecnologías comenzaban a traducirse en nuevos formatos de comunicación y entretenimiento audiovisual. Dentro de estos nuevos cambios, ninguno, ni la explosión de la televisión a partir de los 50s que adoptaría la serie B del cine, ni la aparición de los DVDs que masificarían la distribución del video, ninguno fue tan revolucionario como el que traería el surgimiento del Internet, un formato que por primera vez puso a prueba las reglas del juego, la posibilidad que ofreció el Internet de tener a nuestro alcance inmediato casi cualquier contenido que quisiéramos en todo momento. Fue el motivo para el comienzo de la era de los sistemas de streaming. Antes de que sigamos, les dejo la lista de los actuales 5 estudios más grandes, que son: en primer lugar, Disney, liderando claro con el 33.5% de la cuota de mercado doméstico. Después irían la Warner Brothers con el 13.9%, Columbia Pictures, ahora más conocida como Sony Pictures, tenía un 13%, Universal con un 11.5% y por último la Paramount con el 5%. Para 1997, los DVDs y los VHS venían ganándole terreno a los cines. De ello surge una empresa con sede en California que emergería como competencia directa de la compañía Blockbuster, al vender y rentar películas en video por la vía postal, eliminando cargos por retardos y un método de venta por catálogo digital. Durante una década, Blockbuster y Netflix se dividían el mercado, hasta que en 2007 Netflix habría visto mucho más a futuro, lanzando su nuevo servicio de video bajo demanda por retransmisión en directo, también conocido como sistema de streaming. La ventaja máxima con la que contaba Netflix era su algoritmo, que implementaba mecanismos de minería de datos, recopilado de información sobre sus usuarios y sus formas de consumo,
consumo para ir configurando su propio catálogo y plataforma con fines mercadológicos. Gracias al éxito, Netflix se vio obligado a licenciar cada vez más productos de los grandes estudios para poder mantener contenido fresco. Sin embargo, los otros estudios llegaron a un punto en el que ya no podían obviar el potencial que tenía Netflix. Y es aquí cuando surgiría un boom de sistemas de streaming en competencia. Netflix trataría de compensar esto abriendo su propia casa productora que se dedicara a hacer contenido para su plataforma, convirtiéndose en toda una productora audiovisual. En 2013, Netflix lanzó la serie de House of Cards con el director David Fincher a la cabeza. A la serie le siguieron exitazos televisivos y fílmicos, aunque no lo suficientes como para contrarrestar la deuda por el pago de licencias de otras compañías, quienes comenzaron a llevarse su contenido a sus propios sistemas de streaming. Es curioso que la primera competencia con la que se encontraría Netflix no fuera un estudio de cine, sino Amazon Prime Video, que al igual que la empresa californiana había salido del mismo internet, solo que estaba respaldada por la enorme plataforma de compra en línea Amazon.com. No fue la primera vez en la que Amazon se encontraba en Netflix. Cerca del año 2000, Netflix dejó de vender películas a los clientes que quisieran comprarlas, redirigiéndolos hacia Amazon. Por ello, Amazon publicitaría a Netflix en su página web, agradeciéndoles por haberse salido del mismo mercado. Gracias al respaldo por parte de su empresa madre, Amazon Prime Video, que había pasado por varios nombres desde su lanzamiento como Amazon Unbox, no tenía el problema de Netflix en cuanto a las deudas por licencias en su catálogo. Inclusive, en mayo del 2021, sorprendieron a todo el mundo anunciando la compra de la Metro-Goldwyn-Mayer, que había resurgido de las cenizas hace unos años, apropiándose del vasto catálogo de películas clásicas. Mientras esto sucedía, Disney planeaba su entrada al juego. Para mediados de la década de los 2010, Netflix contaba con los derechos de prácticamente todo el catálogo contemporáneo de Disney. Fue hasta finales del 2015 que Disney estrenó en Gran Bretaña su primer sistema de streaming fuera de Hulu, del cual era dueño Disney pero solamente de un porcentaje. Eventualmente surgió la idea de Disney Plus como un sistema de streaming en condiciones, lanzado en 2019. Todo ello se había planeado en paralelo a la compra de 20th Century Fox por parte de Disney, y cuyo contenido estaba destinado para hinchar su servicio. Además, Disney anunció una exageradamente larga lista de producciones dedicadas solo para Disney Plus para producirse dentro del corto plazo. Después de la llegada a Latinoamérica del servicio y extendiéndose a casi todo el mundo, Disney no pudo haber entrado de mejor forma a la jugada, contando para el segundo trimestre del 2021 con más de 100 millones de suscriptores. Por el contrario, la Warner llevaba ya años dentro del negocio del streaming, pero sin entender muy bien su potencial. Por ello, en mayo del 2020 reemplazaron sus sistemas de streaming con HBO Max, incluyendo HBO Go, que había sido lanzado para el público internacional, pero nunca había llegado a consolidarse en el negocio. Warner esperaba que su plataforma fuera un exitazo comercialmente, pero realmente no fue así. Los números de HBO Max no tenían el alcance que Warner había esperado, incluso cuando habían presentado ya algunas producciones como contenido original. En cuanto a Universal y a la Paramount, el primero lanzó en abril del 2020 Peacock, arrebatándole series como The Office o Parks and Recreations a Netflix, y la segunda entraría al juego apenas en marzo del 2021, renombrando la anterior CBS All Access como Paramount Plus. Como se pueden dar cuenta, así como la década de 1910 estuvo marcada por el surgimiento de los primeros estudios de cine, la década de 2010 ha sido marcada por el nacimiento de los sistemas de streaming para reproducción de contenido desde cualquier parte del mundo. Lo que nos ofrece este nuevo formato es la capacidad de apropiarnos del contenido en algún sentido, sin tener que pasar por la figura del exhibidor, o bueno, a menos que quieras contar a tu compañía de internet como un exhibidor más. Por ello, nace la preocupación por la permanencia de las salas de cine, por el miedo de que estos nuevos formatos que, habiendo logrado un alcance global, puedan sustituir a un nivel industrial al cine. No es que el cine esté desapareciendo, pues en 2019 alcanzó su punto más alto de recaudación en taquilla en comparación a los años anteriores, pero ya se ha demostrado anteriormente que el surgimiento de diferentes formatos tiene siempre un impacto en las pantallas. Pasó con la televisión y pasó con los DVDs. Por esas fechas, los analistas de cine comenzaron a llenar los periódicos digitales con artículos especulativos sobre el futuro de las salas de cine. Además, junto al evidente cambio que se observaba en las formas de consumo de contenido, especialmente en las nuevas generaciones, se comenzó a decir que los exhibidores tenían las décadas contadas. El cambio ha sido tan grande que ha marcado todos los aspectos del cine, incluyendo por supuesto a la academia misma. ¡Roma!
Para ese entonces, la deuda de Netflix ya se encontraba muy elevada y cada vez se quedaban con menos contenido por los títulos que regresaban a sus estudios. Es por ello por lo que adoptaron una forma para seguir capturando el interés de sus más de 200 millones de suscriptores. Primero, aumentaron los presupuestos para hacer producciones más internacionales y segundo, comenzaron a tirarle hacia el círculo de las competiciones mediante la financiación de películas de grandes directores que ya no encontraban un público en las salas de cine. Así es como llegaron en 2019 a los Óscares, con Roma, de Alfonso Cuarón. Roma fue todo un escándalo en su momento, pero terminaría llevándose el Oscar a Mejor Película Extranjera, así como estar nominada a Mejor Película. El año siguiente regresaron con la increíble The Irishman, de Martin Scorsese, e Historias de un matrimonio del director de cine indie Noah Baumbach. En 2021 llegaron a nominar más producciones de Netflix, entre ellas Mank de Fincher y El Juicio de los Siete de Chicago, de Aaron Sorkin. Por su lado, Amazon lograría colar la maravillosa Sound of Metal. Muchos se molestaron por esa estrategia de Netflix, argumentando que el contenido de streaming no era cine, que en todo caso sería televisión. Y eso me hace a mí preguntarme entonces, ¿dónde está realmente el cine? ¿En las historias que buscan un formato para ser apreciadas por nosotros? ¿O está en el formato, en la forma en la que nos enfrentamos a estas historias? Uno de los opositores de Roma en la academia fue Steven Spielberg, grandísimo director y una de las personas más influyentes en Hollywood, miembro de la junta de directores de la academia. Acabaría proponiendo que no se permitiera el ingreso a la competencia a películas no proyectadas en cines, pero Netflix sí lanzó a cines a Roma, la proyectó en sus 2 cines que había logrado comprar al no pertenecer al grupo de las 5 majors, quienes lo tenían prohibido por los decretos Paramount, decretos que fueron removidos al poco tiempo, el 7 de agosto del 2020. La remoción de los decretos fue debido a que ya era muy poco probable a que los estudios compraran cines, además de que muchos de los que firmaron los acuerdos en sus días ya ni siquiera existían. Si se dan cuenta, los decretos Paramount ayudaron a abrir otro tipo de cine a más audiencias, y ahora hacen lo mismo pero con su desaparición. Lo más interesante del asunto de Spielberg es que casi 2 años después terminaría firmando con Netflix para producir juntos. Como ven, las salas de cine estaban de alguna forma dando mayor visibilidad al cine de autor, pero todo cambiaría cuando en marzo del 2020 los cines tuvieron que cerrar sus puertas en su totalidad a causa de la pandemia por COVID-19. Como ya todos sabemos, a inicios del 2020 el planeta entero entró en un estado de emergencia global y para marzo del mismo año los cines comenzaron a cerrar sus puertas, ya sea por imposiciones gubernamentales o falta de asistentes. El hecho sacudió a la industria en todas sus manifestaciones. Sin embargo, el golpe más duro fue para las exhibidoras, tan solo porque tuvieron que permanecer totalmente cerrados durante alrededor de 3-4 meses, a lo que le podemos adicionar la absoluta falta de interés por el cine durante aquellos tiempos tan duros y de terror social en el que estaba sumergida y sigue sumergida la población mundial. Para la taquilla se estima una caída de recaudación mundial del 72% con respecto al año anterior, además de pérdidas de miles de millones de dólares y retrasos en la mayoría de las películas importantes del resto del 2020. Si la viabilidad de la ventana teatral se había desplomado con la llegada de la pandemia, los sistemas de streaming alcanzaron cotas realmente altas, demostrando que para estos nuevos tiempos y valores, el home video es el formato que mejor se adapta. La pandemia no llegó a cambiar los fenómenos que se venían dando en el cine, sino que llegó a acelerarlos. Tan solo Netflix durante el primer semestre del 2020 ganó 26 millones de suscriptores nuevos en comparación a los 12 millones del primer semestre del 2019. Disney Plus también potencializó su crecimiento durante la pandemia y coincidió con su apertura en Latinoamérica y el lanzamiento tanto de HBO Max como de Peacock. Mientras tanto, las acciones de AMC, la cadena de cines más grandes del mundo, se fueron en picada y para abril del mismo año estaban rozando la caída en bancarrota. Pero a pesar de la evidente transformación que está viviendo el cine, todavía quedan muchos cuestionamientos para responder sobre el futuro de esta increíble industria. Por ello, lo que he hecho para tratar de explicar lo que ha significado la pandemia en la industria del cine americano ha sido partir de 5 películas. 5 películas que significaron eventos mediáticos o financieros y que me parecen interesantes para comprender la respuesta social durante estos últimos meses. Para antes de la pandemia, entre los exhibidores y los estudios había un acuerdo implícito de mantener una ventana de exclusividad para
para los cines de 90 días antes de que una película pueda ser distribuida a través de otros medios. Bueno, pues tras los cierres de las salas, las películas que estaban a punto de ser estrenadas tuvieron que ser trasladadas a los sistemas de video on demand de inmediato, con el fin de recuperar algo de ganancia ante la imposibilidad de ser cambiadas de fecha. Entre ellas se encontraba la secuela del filme animado de Universal llamado Trolls World Tour. A las 3 semanas de estar disponible, se estimó que la película habría recaudado los $100 millones, quedando no muy lejos de los 116 millones que hizo su primera parte en cines norteamericanos allá en el 2016. A pesar de los números, algunos analistas de cine seguían reacios a la idea de que este pudiera ser un modelo viable para la sustitución de la taquilla de la ventana teatral, ya que Trolls no era lo que se llama una superproducción. Todo ello derivó a que el CEO de Universal terminara declarando lo siguiente: los resultados de Trolls World Tour han superado nuestras expectativas y han demostrado la viabilidad del PVOD. Tan pronto como los cines vuelvan a abrir, esperamos lanzar películas en ambos formatos. Como consecuencia de ello, AMC, que estaba pasando por un duro golpe, tomaron los acuerdos de 90 días para argumentar que bajo esos términos no distribuirían más películas de Universal. Al final no pasaría a mayores, pero sería el primer indicio de aquella vulnerabilidad de las exhibidoras frente a la nueva competitividad en el mercado. AMC y Universal llegarían a un acuerdo en donde este último aceptaba una reducción en la ventana de exclusividad a 17 días, a cambio de compensaciones económicas. Para el 7 de marzo del 2020, Disney tenía contemplado estrenar en cines la nueva adaptación en live action de un clásico animado, Mulan, pero por obvias razones fue pospuesto un par de meses, para terminar siendo estrenada en la plataforma de Disney Plus con un modelo de mercado que pareció en un principio tener la posibilidad de poner en jaque a los exhibidores, pero terminaría siendo un fracaso en todos los sentidos, desde el taquillero hasta en el del entretenimiento. Fue la primera película en llegar como Premium Access a la plataforma de Disney Plus dentro de los Estados Unidos. Con una renta de $30 adicionales a la suscripción mensual de la plataforma, Mulan queda muy lejos de lo que un artículo publicado por Variety estimaba necesitaban en descargas para sobrellevar la inversión de la película, que eran 12.5 millones de descargas. Tiempo después, la empresa de investigaciones del mercado Nielsen estimaría que Mulan habría fracasado estrepitosamente en su intento de lograr colar a las superproducciones en los sistemas de streaming, aunque a pesar de todo, Disney terminaría replicando el mismo modelo para Raya y el último dragón, Cruella y más tarde Black Widow, todas del 2021. Aunque los negacionistas del cambio de paradigma seguían viendo imposible un verdadero impacto de un blockbuster ultra taquillero dentro del VOD, la realidad era que el fenómeno de Mulan tuvo demasiadas variables alienadas como para sacar conclusiones tan pronto. Por estas fechas, los cines seguían intermitentes en todo el mundo. Todas las cadenas mundiales de cine, Cineworld, Regal, Cinépolis, Cinemark, AMC, seguían bajo una discontinua apertura y cierre debido a las alzas y bajas durante la pandemia, mientras que no llegaban a salir del todo de un hoyo financiero en el que se mantenían la mayoría de ellas. AMC, como muchas otras, se habría mantenido gracias a apoyos externos que los ayudaran a mantenerse hasta que la situación se normalizara un poco. Es entonces cuando se comenzó a decir que cierta película de cierto director famoso sería la que salvaría los cines. Estamos hablando, por supuesto, de Tenet, la última película de Christopher Nolan. Estrenada de manera tradicional, gracias a las insistencias de su director, Tenet no alcanzaría ni siquiera los resultados del anterior filme de Nolan, Dunkerque, que tampoco fue un taquillazo de aquellos. Como era de esperarse, esta película no sería la que salvaría los cines. Con $360 millones recaudados en todo el mundo, se quedó casi a 100 millones de significar una utilidad para el estudio, dejando claro que las personas todavía no se encontraban listas para volver a las salas de cine, lo que más tarde orillaría a Warner a optar por el modelo de Disney, llevándolo un escalón más arriba. A principios de diciembre del 2020, Warner acapararía los medios con el anuncio de que absolutamente todos sus estrenos hasta diciembre del 2021 serían estrenados simultáneamente en la plataforma de HBO Max y en salas de cine. Todos sus filmes próximos, de manera gratuita, estarían disponibles durante los primeros 30 días en HBO Max para los Estados Unidos, comenzando con Wonder Woman 1984. Su directora Patty Jenkins y la actriz que da vida a la amazona Gal Gadot fueron de las pocas personas en ser notificadas de estos cambios, generando escándalos entre el resto de los involucrados de las películas distribuidas por la Warner. El más importante de ellos fue el director de la próxima película de Dune, Denis Villeneuve, quien expresó para Variety, artículo que dejo en la descripción, su descontento hacia el radical movimiento del estudio, y acabaría diciendo que era el resultado del secuestro del estudio por una gigante de las telecomunicaciones como lo es AT&T, llevado por acciones sin ningún tipo de amor al cine. En resonancia con Villeneuve, el director de Tenet también comentó que los creadores
involucrados se fueron a dormir pensando que trabajaban para uno de los mejores estudios de cine del mundo, para despertarse al día siguiente con la noticia de que trabajaban para el peor sistema de streaming, partiendo del hecho que HBO Max no tenía el rendimiento que se buscaba para la fecha, y esta decisión les ayudaría a dar mayor visibilidad a su plataforma. Por su parte, las exhibidoras, que ya habían aprendido la importancia de no cancelar a las distribuidoras, buscarían llegar a acuerdos. Al poco tiempo, Regal anunciaba un deal con Warner para asegurar en las producciones del 2022 una ventana de exclusividad de 45 días, dejando ya muy lejos los 90 días con los que se había mantenido la industria desde hacía ya décadas. Y de repente, las salas de cine realmente cerca de su límite son rescatadas por nada más y nada menos que por Godzilla y King Kong. Esta descomunal batalla entre un lagarto atómico y un chango enrabietado fue todo un triunfo en términos financieros, siendo el primero desde los tiempos prepandémicos. Además de que personalmente me volví a recordar el sabor de un evento cinematográfico de este tipo, también significó un rayo de esperanza para las cadenas de cine, sobre la necesidad de las personas de volver a las pantallas. Yéndolos por el lado de los números, la película acabaría recaudando $440 millones con un presupuesto de 200 millones, dejando una recaudación inicial mayor al doble de su inversión, números no muy lejanos de lo que hizo la Warner allá en 2019 con su precuela directa Godzilla King of Monsters, que recaudó 380 millones con 170 invertidos. A partir de tal evento, los éxitos relativos en las pantallas seguirían apareciendo, beneficiando a películas como la secuela de Un lugar en silencio y la novena entrega de Rápidos y Furiosos. Desafortunadamente, y a pesar del claro éxito de Godzilla vs. Kong, la pandemia no dejaría de cobrar a sus primeras víctimas, pues el 12 de abril del 2021, ArcLight Cinemas y Pacific Theatres, unas de las cadenas más distinguidas en los Estados Unidos, anunciaba el cierre inmediato de sus puertas. Another economic closure is hitting moviegoers. The ArcLight Theaters, including the iconic Pacific Cinerama Dome in Hollywood, will close for good. Now, that landmark and 5 other Southern California locations that closed more than a year ago will not reopen. That's right. KCAL9's Jeff Nguyen spoke to some moviegoers dealing with an end to an era. Como ven, cada capítulo de la historia es importante para entender los eventos y fenómenos que nos afectan hoy en día. Pero si algo es definitivo, es que el cine está cambiando. Y junto con los cada vez más acelerados cambios en la conducta humana, todo lo que el humano hace cambia con él. Es nuestro deber preguntarnos en qué dirección nos permitiremos ir a partir de ahora. Si me preguntan a mí, yo creo que es muy pronto para afirmar que el streaming llegó para quedarse, pero los hechos apuntan a que es así, especialmente porque somos todos los que estamos experimentando estos cambios en la manera en la que consumimos contenido, con plataformas como el mismísimo YouTube. Y creo que hay que entender estos cambios como lo que son, como cambios evolutivos que no llegan a definirse como buenos o malos. Son nuevos formatos que ya han demostrado tener un gran valor para el desarrollo artístico de la humanidad. Y eso en primera es algo que yo siempre voy a defender. En cuanto a los cines, al igual que creo que la experiencia que se vive en las salas es realmente única, también creo que tenemos que separar el valor del fondo de la forma en la que es consumido. Considero que eso es más importante para que como sociedad sigamos elevando los límites artísticos que nos forman. Pero tampoco pienso que sea necesario que desaparezcan las salas por completo. De hecho, eso para mí sería algo terrible. Si algo han demostrado las salas de cine a lo largo de su historia, es que siempre estarán ahí para quien nos apasiona esa experiencia tan íntima e inmersiva. En el cine fue donde nació el arte de las imágenes en movimiento, pero tal vez sea hora de darle su propia identidad al contenido audiovisual, pues siempre que aparece un cambio en el formato, viene consigo un cambio en el contenido, un contenido con el potencial de marcar la historia de una generación y por ende la historia de la raza humana.